Habíamos llegado en la clase anterior a una fórmula, ¿verdad? Lo que necesitábamos era la velocidad, la rapidez, en este caso del satélite de telecomunicaciones que visualiza Bart Simpson en una noche en el que está utilizando un telescopio. Entonces aquí llegamos en la clase anterior a una fórmula que la voy a escribir ya sacando la raíz cuadrada de la rapidez, ¿no? Sería G por M y esto sobre la suma del radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra el satélite. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, reemplazamos esto sería igual a la raíz cuadrada de ponemos el valor de la constante de gravitación que ya conocemos, 6,67 por 10 a la menos 11. Esto es Newton, metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados por la masa de la Tierra, 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Bueno, ya la raíz tenemos esto hasta este momento dividido para el radio de la Tierra, que sería 6.400 kilómetros, más la altura de 1 kilómetro o 1.000 metros, ¿no? De 1.000 metros. Bueno, tengo que llevar todo a metro ahí, ¿verdad? Entonces tendríamos, por acá se elimina 1 kilogramo. Me quedaría raíz cuadrada de a ver, 3,98. Haga uso de la calculadora. Por 10 a la 14. Por 10 a la 14. Quedaría Newton metros cuadrados sobre kilogramo, ¿no? Newton metros cuadrados sobre kilogramos.
Y debajo sería 6.401.000 metros. Entonces allí se va a eliminar este metro con un metro de arriba. Y tendríamos la raíz hasta allá, ¿no? Bueno, sigo por el lado derecho. Entonces tendríamos que la rapidez va a ser igual a 7.887 metros sobre segundo. Va a salir ahí. Metros sobre segundo. Si queremos llevarle a kilómetros por segundo, pues sería, a ver, redondeando 2 decimales, sería 89 kilómetros por segundo. Esa sería la rapidez del satélite. Bueno, tengo entonces desarrollado el problema 10. ¿Preguntas hasta el momento? No hay preguntas, avanzamos. Veamos otras diapositivas. Tenemos aquí trabajo, energía y potencia mecánica. Esa es la temática que continúa y está relacionada con los contenidos del libro. Empezamos definiendo lo que es trabajo mecánico. En física, pues el trabajo mecánico está relacionado con el movimiento. Cuando un cuerpo se mueve, está haciendo un trabajo mecánico. Y van a intervenir dos magnitudes, fuerza y desplazamiento. Si la relaciona a esas dos magnitudes, se conoce al producto de ellas como trabajo mecánico. El trabajo lo vamos a representar con la letra W, W mayúscula. Así vamos a indicar trabajo. Eso haciendo uso del inglés, ¿verdad? Porque el trabajo en inglés empieza con la W. Bien. Hay una situación que responder allí. Si una de las dos cosas no participa, ya sea la fuerza o el desplazamiento, ya no existe trabajo mecánico. Puede ser que alguien esté agarrado a un paquete y no se mueve, está haciendo fuerza, pero no hay desplazamiento, entonces no hay trabajo. O puede que se esté moviendo, pero no está haciendo ninguna fuerza,
no está aplicando ninguna fuerza, entonces solo es desplazamiento, por lo tanto no hay trabajo. Tiene que haber las dos cosas, fuerza y desplazamiento. Como cuando usted va al comisariato o al supermercado y agarra un coche de esos para llenar los productos. Y luego que ya está lleno va a la caja y paga. Ese coche, para poderlo desplazar, tiene que aplicarle una fuerza. Entonces ahí sí, hay fuerza y desplazamiento. Si hay las dos cosas, hablamos de trabajo mecánico. Bueno, esto es importante que usted sepa, ¿no? Trabajo mecánico es una magnitud que resulta del producto escalar de los vectores fuerza y desplazamiento. Es decir, es la cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza. Esta puede ser aplicada a un punto imaginario o a un cuerpo para moverlo. Si hay fuerza, aunque sea aplicada a un punto imaginario, y hay el movimiento, entonces sí existe trabajo mecánico. En el caso de la diapositiva hay una persona que está aplicando una fuerza, pero una fuerza inclinada al desplazamiento. El desplazamiento es a lo largo del piso. Entonces significa que esa fuerza inclinada se descompuso en dos, una horizontal y otra vertical. La responsable del trabajo es la fuerza horizontal, no la vertical. En todo caso, siempre tiene que estar la fuerza en la misma dirección del desplazamiento. Si no está así, hay que utilizar la trigonometría para, en el caso de la gráfica, por ejemplo, descomponer la fuerza en una horizontal y otra vertical. La que utiliza para el trabajo es la fuerza horizontal, porque en esa dirección es que se mueve el cuerpo. Si se moviera hacia arriba y no a lo largo del piso, entonces allí sí actuaría la fuerza vertical, pero en este caso se desplaza sobre el piso. Por lo tanto, la responsable para el trabajo en el movimiento horizontal es la fuerza horizontal, es decir, la componente que tiene que ver, como en el caso del ejemplo, para esa acción, ¿verdad? Hay dos tipos de trabajo, el trabajo motor y el trabajo resistente. Al trabajo motor se le llama también trabajo positivo y al trabajo resistente se le llama trabajo negativo. ¿Cuándo ocurre eso? El motor, cuando el cuerpo se mueve por acción de una fuerza en el mismo sentido de la fuerza. O sea, tanto el desplazamiento como la fuerza tienen el mismo sentido. Ahí hablamos de motor. Como cuando se deja caer una maleta, el peso y el desplazamiento de la maleta está hacia abajo, ahí decimos que es un trabajo motor. Si se levanta la maleta, hay un peso contrario al desplazamiento. Entonces ahí hablamos de un trabajo resistente. En el caso de la polea, por ejemplo, la carga Q tiene un vector hacia abajo que corresponde al peso de ese cuerpo. Si ese cuerpo cae, allí hablamos de un trabajo motor, pero si ese cuerpo sube, hablamos de un trabajo resistente. Entonces, tengan en cuenta el ejemplo de la maleta. La maleta cae, trabajo motor. Si sube, trabajo resistente. En la polea lo mismo. Si el cuerpo cae por acción del peso, allí tenemos trabajo motor. Pero si el cuerpo sube, allí es trabajo resistente. En el caso de una palanca, como en la que se observa, por ejemplo, en los parques infantiles, en el área de juegos, hay el sub y baja. De un lado se coloca un niño, del otro lado otro niño, el uno sube, el otro baja. Entonces, uno hace trabajo resistente y el otro trabajo motor. Si cae, o sea, baja,
trabajo motor. Si sube, trabajo resistente. Ese es el ejemplo que yo miro siempre para diferenciar el trabajo motor y el trabajo resistente. Siempre que el sentido sea el mismo que el desplazamiento, hablamos de motor. Si el sentido de la fuerza es contrario al desplazamiento, hablamos de trabajo resistente. Así como en todas las cosas hay unidades de medida. Para el trabajo existen 4 unidades. Joule, que se pronuncia joule, ergio, kilográmetro y pound al pie. 4 unidades que no son las únicas, pero sí las principales. La que más se usa es la primera, que es en el sistema internacional, en donde la fuerza se mide en newton y el desplazamiento en metro. Entonces queda que un joule es el producto de newton por metro. El ergio es en el sistema cgesimal o CGS, donde la fuerza es dinas y el desplazamiento en centímetros. Entonces, dina por centímetro es el ergio. El kilográmetro, la fuerza en kilopondios o kilogramos fuerza, y el desplazamiento en metros. Es decir, que un kilográmetro es el producto de un kilopondio por un metro. El pound al pie es en el sistema inglés. Los países de habla inglesa utilizan la fuerza, que es el poundal, y el desplazamiento, que es el pie. Y ahí se obtiene el pound al pie. FP es las siglas en inglés, ¿no? Pound al pie. Esos son unidades principales para medir el trabajo mecánico. Equivalencias importantes. Así como tenemos equivalencias para tiempo, para masa, para distancia, también hay equivalencias entre las unidades de medida para el trabajo mecánico. Así se tiene que un kilográmetro equivale a 9,8 joule. Un joule equivale a 10 a la séptima ergios. 10 a la séptima significa 10 millones de ergios. Y un pound al pie, un FP, es igual a 1,358 joule. Equivalencia es importante cuando se quiera convertir de una unidad de trabajo a otra. Ahora hablemos de la energía. Todo cuerpo que se mueve tiene energía. El celular, por ejemplo, vibra o trabaja si tiene energía. Un perro, un caballo o cualquier animal se mueve porque tiene energía. Una máquina cumple una función si tiene energía. Entonces, ¿qué es la energía? Es la capacidad que tiene un cuerpo cualquiera en realizar un trabajo, cualquiera que sea. Cuando hablamos de energía mecánica, hablamos de la energía en movimiento o en la posición. Entonces, cuando hablamos de movimiento, tenemos el caso de energía cinética. Y cuando hablamos de posición, estamos hablando de energía potencial. Entonces, hablamos de energía mecánica cuando tiene la capacidad, una materia, de producir trabajo en forma de movimiento o de posición. Las unidades de energía son las mismas de trabajo mecánico. Y recuerde que la energía mecánica es la suma de energía cinética más energía potencial. En la diapositiva usted ve allí una montaña rusa. Los que han ido a divertirse en un parque de diversiones y han subido a esto que le llamamos la montaña rusa, donde hay los coches. Mayor velocidad, pues, tienen los coches en el punto más bajo y menor velocidad en los puntos más altos. Pero en todo caso, hay movimiento y posición. Es decir, si hay movimiento, hay energía cinética, y si hay posición en algún punto más alto, hay energía potencial. Ten en cuenta que hay dos tipos de energía mecánica, energía cinética y energía potencial. ¿Cuándo hablamos de energía cinética? Cuando se mueve, ya sea trasladándose o rotando.
o sea, en la traslación y rotación. En todo caso, esta energía se debe al movimiento. Por eso hay dos fórmulas que permiten calcular la energía cinética, en la traslación y en la rotación. En la traslación se define como un medio de la masa por el cuadrado de la rapidez lineal. Y en el caso de la energía cinética en la rotación, un medio del momento de inercia por el cuadrado de la velocidad angular. Bueno, ahí vemos en la figura, en la imagen, alguien que sale despedido y eso pues tiene movimiento, es decir, energía cinética. El carro se detuvo, pero el conductor no, sigue de largo. Eso es debido al movimiento que trae. Energía cinética. Energía potencial se refiere a la posición, a la localización, ya sea en el campo gravitacional o en un campo de fuerzas. Puede ser de dos tipos, gravitatoria o elástica. Cuando es energía potencial gravitatoria, interviene la gravedad. Y ahí se puede calcular la energía potencial multiplicando la masa por la gravedad y por la altura. En el caso de que sea ubicado un cuerpo en un resorte, ahí hablamos de energía potencial elástica. En los resortes, hablamos de elasticidad, se aplica una energía potencial pero elástica, que puede ser calculada multiplicando un medio de la constante elástica del resorte por el cuadrado de la elongación, ¿no? O la diferencia de longitud que opera cuando se aplica una fuerza. Energía potencial se debe entonces a la posición o localización. Trabajo de fuerzas resistivas. Es el trabajo que se realiza en contra de una fuerza, que en la mayoría de los casos es la fuerza de rozamiento. Por eso es que el trabajo resistivo se lo calcula multiplicando la fuerza de rozamiento por la distancia. Ese es el trabajo de fuerza resistiva. Fuerzas conservativas y no conservativas. Hay una clasificación, ¿verdad? Cuando hablamos de fuerzas conservativas, cuando el trabajo que produce no depende de la trayectoria. Puede ir por cualquier trayectoria siempre que resulte una fuerza aplicada y un desplazamiento. Ahí tenemos una fuerza, por ejemplo, la gravitacional, la que hemos trabajado ya anteriormente. La fuerza gravitacional es una fuerza conservativa, es decir, no desaparece, está ahí presente. Fuerzas no conservativas, estas como dicen no conservativas pueden desaparecer. Por ejemplo, una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento puede desaparecer o puede hacerse que disminuya o aumente, dependiendo de la superficie y de las condiciones de contacto entre la superficie. Entonces esa es una fuerza no conservativa, la fuerza de rozamiento o de fricción. Recuerde, fuerza gravitacional es una fuerza conservativa y la fuerza de rozamiento de fricción es una fuerza no conservativa. Trabajo y variación de energía. Cuando se relacionan estas dos magnitudes, trabajo y variación de energía, se puede llegar a la siguiente conclusión. Todo trabajo mecánico, todo, equivale a la variación de energía cinética o de energía potencial. Y ahí está la fórmula, ¿no? Trabajo es igual a variación de energía cinética. Eso significa energía cinética final menos energía cinética inicial. Y trabajo también es variación de energía potencial. Eso significa energía potencial final menos energía potencial inicial. Si además se le agrega o interviene una fuerza resistiva, como la fuerza de rozamiento,
se tendrá de manera general una expresión para el trabajo. Trabajo igual a la variación de energía más el trabajo de la fuerza resistiva. Eso es de manera general cuando ya hay rozamiento. Y así como hablamos en la naturaleza de una ley de conservación de la energía, también en física hablamos de la ley de conservación de la energía mecánica. En ciencias naturales, ustedes en los cursos básicos recibieron la información de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esa misma afirmación se aplica acá en energía mecánica. De tal manera que hay una ecuación que dice que la suma de energía mecánica inicial es igual a la suma de energía mecánica final más el trabajo resistivo. Es decir, que la energía cinética inicial más energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más energía potencial final y más el trabajo de una fuerza resistiva. Se conoce como ley de la conservación de la energía mecánica. Otro término de importancia, potencia mecánica. Es aplicado a motores, maquinaria, también a animales y también inclusive al trabajo de un hombre, ¿no? En todo caso, la potencia mecánica se refiere al trabajo que realiza cualquier cuerpo en una unidad de tiempo. O también se puede definir como la rapidez media con la que una fuerza realiza un trabajo. Se puede tener dos tipos de potencia mecánica. Una aplicada a la traslación y otra a la rotación. Cuando es a la traslación, la potencia puede estar definida como el trabajo sobre tiempo o también el producto de la fuerza por la rapidez media. Y en la rotación se la puede determinar multiplicando el torque que se aplica por la velocidad angular. Observe que la velocidad angular es la letra W pero minúscula y el trabajo es la letra W pero mayúscula. La potencia la hemos representado con la letra P mayúscula. ¿Correcto? Entonces, para que familiarice con los símbolos. Así como el trabajo, pues hay unidades de potencia. He considerado tres importantes. El vatio o watts, que le han escuchado muchas veces, es la unidad en el sistema internacional, donde un vatio equivale a un joule dividido para un segundo. El caballo fuerza, que también en los comercios se lo conoce como HP, son las siglas en inglés de caballo fuerza. Es una unidad norteamericana donde se sabe que un caballo fuerza o un HP es 746 vatios. Y en países europeos hay una unidad que también se llama caballo vapor, se la simboliza con CV. Este caballo vapor equivale a 736 vatios. Entonces también la potencia tiene sus unidades de medida. La que más se utiliza son los vatios. Pero en el comercio, si que viene de motores, por ejemplo, americanos, habrá una unidad que le conocen como caballo fuerza, HP, que es la que se escucha, ¿no? Y se aplica. Finalmente, el rendimiento o eficiencia de una máquina generalmente se da por los años de servicio, ¿no? Y se lo mide en porcentaje. ¿Cuánto rinde una máquina? Y eso puede calculárselo dividiendo el trabajo útil, se lo divide para el trabajo producido. Generalmente es un valor decimal. Lo que máximo puede llegar es a 1. Eso significa que su rendimiento es óptimo, 100%. Pero si es menor a 1, pues estamos hablando de un porcentaje menor al 100%. De todas formas, pues puede calcularse dividiendo trabajo útil para trabajo producido
o potencia de salida dividido para la potencia de entrada de una maquinaria, ¿no? De un motor o de algún artefacto que quiera usted medir potencia. Bueno, hasta ahí algunas apreciaciones o fundamentos conceptuales de la temática que vamos a desarrollar. Vamos a ir entonces a practicar con todo esto que hemos visto en los llamados problemas de aplicación. Vamos a ir a la pizarra nuevamente para escribir problemas referidos a trabajo, energía y potencia mecánica. Trabajo, energía y potencia mecánica. Son los problemas que vamos a desarrollar. Vamos al primero. Tenemos el primer ejercicio. Muy bien, vamos a escribir el primer ejercicio. Dice, ¿qué trabajo hace una fuerza de 87 dinas cuando mueve su punto de aplicación (14 centímetros) en su propia dirección Bueno, ahí tengo el primer ejercicio, sencillo, pero hay que interpretarlo, ¿verdad? Vamos a colocar datos. Ahí está, datos. ¿Qué trabajo? Entonces, la W mayúscula. Esa es la pregunta. Fuerza es F. 87 dinas. Bueno, se abrevia dinas así, DIN. Cuando mueve su punto de aplicación 14 centímetros. O sea, distancia 14 centímetros. Bien, esto sería los datos. Veamos la figura. En la figura vamos a considerar una superficie horizontal, también un cuerpo que va a ser arrastrado por una fuerza hasta otro punto, ¿no? Vamos a suponer que lo arrastra hasta ubicarlo en otra posición. Si aquí tiene usted una fuerza, esta es una masa, y lo va a arrastrar hasta una posición más adelante.
Entonces tenemos aquí una distancia. Bien, entonces aquí tenemos la distancia D. Bueno, una figura interpretativa, ¿verdad? De lo que ocurre. Vamos a los cálculos. Nosotros sabemos que el trabajo es igual al producto de la fuerza por la distancia. O sea, hay que relacionar esas dos cosas, fuerza y distancia. Entonces aquí tendríamos la fuerza, 87 dinas, por la distancia, 14 centímetros. Multiplicamos esos dos valores, 87 por 14, y me da 1218. Ya, pero aquí observamos que multiplicamos dina por centímetro. Y eso en física se llama ergio. Y se abrevia ERG, ergio. Recuerde, dina por centímetro resulta la unidad que se llama ergio. Entonces la respuesta está dada en ese sistema. El sistema que mide en ergio no es el sistema internacional. Se llama sistema cegesimal. Bien, problema 1 resuelto para manejar la unidad ergio. Vamos al problema 2. Problema 2. Dice, ¿qué trabajo hace una fuerza de 12 newton cuando mueve su punto de aplicación $7 metros en su propia dirección? Dirección. Bueno, tengo ahí nuevamente otro problema. Veamos los datos. Significa que me preguntan nuevamente trabajo fuerza 12 newton y distancia 7 metros. Tengo entonces los datos
La figura es similar a la anterior. En la figura volvemos a repetir lo mismo. Un cuerpo tiene una fuerza aplicada y se mueve hasta otra posición. Esta es la fuerza de la masa y tenemos una distancia que sería indicada de esta manera. Aquí sería la distancia D. Entonces, tenemos la figura y vienen los cálculos. Terminamos el ejercicio, ¿no? Que es 2 pasos y ya está. Trabajo igual a fuerza por distancia. Entonces aquí tendríamos trabajo igual a 12 newton por 7 metros. Lo que significa que la respuesta es 84 y ahí queda newton metro, que es la unidad que se llama joule. Esta sí es del sistema internacional, cuando tenemos newton multiplicado por metro. Ahí se llama joule, ya no se llama ergio, se llama joule, newton por metro. Bueno, y así resolvemos el problema 2. Creo que hasta ahí nomás llegamos.